Una carta de Monseñor Strickland. Monseñor Joseph Strickland ha dado a conocer un texto notable sobre la crisis de la Iglesia y la situación actual tras el anuncio de las consagraciones episcopales, que reproducimos íntegramente. La línea en la arena. Todo tejano conoce esta historia. Mucho antes de conocer la política, mucho antes de conocer los argumentos, mucho antes de enredarnos en los detalles, aprendimos en la escuela algo que nos marcó hasta la médula. En el Álamo llegó la hora en que ya no había cartas que enviar, ni refuerzos que esperar, ni negociaciones que intentar. El enemigo estaba a la puerta. Exigía nuestra capitulación, y todos sabían lo que significaba rendirse. Entonces el comandante, William Barrett Travis, reunió a sus hombres, no para inspirarlos, no para motivarlos, sino para decirles la verdad. Trazó una línea en la tierra. De un lado de esa línea estaba la seguridad, al menos por el momento. Del otro lado estaba la muerte casi segura. Y dijo, elijan. Solo un hombre dio un paso atrás. Todos los demás avanzaron. Esa línea en la arena no fue trazada para iniciar una rebelión, fue trazada para poner fin a las ilusiones. Cruzarla no garantizaba la victoria, sino únicamente la fidelidad. Y, lo queramos o no, esa es exactamente la posición en la que se encuentra hoy la Iglesia. La Iglesia se halla en una situación de emergencia, no una emergencia inventada por los observadores, no un estado de ánimo fabricado por las redes sociales, no una histeria, una emergencia real, medida no por sentimientos, sino por los hechos. Una emergencia medida por el silencio, allí donde debería haber respuestas. Por la tolerancia, allí donde debería haber corrección. Por pastores que se niegan a denunciar a los lobos, mientras quienes solo desean custodiar el rebaño son tratados como un problema. Voy a ser muy claro. No se trata de personas. No se trata de preferencias. No se trata de apego al pasado. Se trata de supervivencia. No la supervivencia de una institución, sino la del sacerdocio, los sacramentos y la fe católica, tal como ha sido recibida, transmitida y preservada durante siglos. Cuando hombres que contradicen abiertamente la enseñanza católica son tolerados, promovidos e incluso ensalzados, mientras que quienes mantienen la tradición son prohibidos, apartados o ignorados, algo no va bien. Cuando se acoge la confusión y la fidelidad tiene que mendigar el derecho a existir, la autoridad ha dejado de cumplir aquello que constituye su razón de ser. Y llega un momento en que el silencio se convierte en una respuesta. Cuando una crisis es real, cuando una súplica formulada con sobriedad y respeto recibe como única respuesta el silencio, el retraso se convierte en una decisión. La inacción se convierte en un juicio. La negativa a actuar se convierte en una abdicación. Esto no es una teoría, es la historia. La Iglesia ya ha vivido horas semejantes, horas en las que los hombres se vieron obligados a actuar, no porque desearan la confrontación, sino porque la única alternativa era abandonar aquello que se les había confiado. Por eso, el nombre de Monseñor Lefebvre sigue provocando reacciones tan intensas, no porque aquella hora fuera cómoda, sino porque fue esclarecedora. Nadie pretende que esas decisiones fueran ligeras. Nadie afirma que no hayan sido dolorosas, pero se tomaron con la convicción de que la necesidad era real, de que seguir esperando significaba dejar morir algo esencial. Y hoy nos encontramos, una vez más, ante una hora de necesidad. No se trata de un solo grupo, no se trata de una sola sociedad, no se trata de un solo obispo, ni de una carta, ni de una petición sin respuesta. Se trata de una tendencia que trata la ortodoxia como una amenaza, la tradición como algo sospechoso y la fidelidad como rigidez, mientras que el error es elogiado como sensibilidad pastoral. Es una hora en la que aquello que la Iglesia defendía antes sin pedir disculpas, ahora debe justificarse, en la que preservar el sacerdocio se ha vuelto opcional, en la que la formación de los sacerdotes se ve obstaculizada, en la que los medios ordinarios de la continuidad apostólica son discretamente negados. Y llegado a este punto, la línea ya está trazada, no por agitadores, no por rebeldes, sino por la propia realidad.
En el Álamo, un solo hombre retrocedió. Se llamaba Moses Rose. La historia no lo desprecia, simplemente toma nota de su elección. Eso es lo que hacen las líneas. No condenan, revelan. Una línea no crea el valor ni la cobardía, los pone de manifiesto. Y la línea ante la cual se encuentra hoy la Iglesia no pregunta quién está enfadado, quién hace ruido o quién es popular. Pregunta quién está dispuesto a permanecer fiel cuando la fidelidad tiene un precio. Porque hay cosas peores que la derrota. Hay algo peor que ser aplastado. Hay algo peor que la muerte. Está la capitulación. Nuestro Señor no trazó su línea en la arena, la trazó con su sangre. Guardó silencio ante Pilato, no porque la verdad no fuera clara, sino porque la verdad no negocia con la mentira. No prometió seguridad, no prometió comodidad, no prometió éxito, prometió la cruz. Y advirtió claramente a sus discípulos de todo lo que la fidelidad les costaría. Así que, cuando hoy hablamos de trazar líneas, no estamos inventando nada. Estamos donde siempre han estado los cristianos cuando la obediencia a Dios y la sumisión a la confusión divergen de manera definitiva. Hoy pregunto quién es honesto. No pregunto quién se siente seguro. Pregunto quién es fiel. Porque la línea ya está ahí. Ha sido trazada por el silencio. Ha sido trazada por la inversión de valores. Ha sido trazada por la negativa a actuar cuando la acción es necesaria. Y la única pregunta que queda, la única pregunta honesta, es esta. ¿Estamos dispuestos a cruzarla? No con triunfalismo, no con rebeldía, con fidelidad. La Iglesia sobrevive por sus santos, y los santos siempre han sabido qué hacer cuando aparece la línea. Ahora voy a hablar con claridad, porque el tiempo de hablar con cautela ha pasado. Algunos dirán que expresar estas realidades divide. Se equivocan. Lo que divide es tolerar el error y castigar la fidelidad. Lo que divide es imponer el silencio a quienes creen lo que la Iglesia siempre ha enseñado, mientras se aplaude a quienes la contradicen abiertamente. Lo que divide es llamar pastoral a la confusión y peligro a la claridad. Y vemos esta tendencia desde hace ya suficiente tiempo como para que fingir lo contrario deje de ser honesto. Hay sacerdotes y obispos que desacreditan abiertamente la enseñanza católica sobre el matrimonio, la sexualidad, la unicidad de Cristo, la necesidad del arrepentimiento. Y no pasa nada. Son elogiados por su acompañamiento. Y se nos dice que eso es misericordia. Pero cuando sacerdotes desean celebrar la misa como se ha celebrado durante siglos, cuando quieren formarse según el espíritu de la Iglesia que ha dado santos, cuando quieren obispos para que el sacerdocio no se extinga, se les trata como problemas que hay que gestionar. Eso no es misericordia, es inversión. Y cuando esta inversión se presenta directamente en Roma, con calma, con respeto y sin amenazas, y la única respuesta es el silencio, no estamos ante un malentendido, estamos ante una negativa. Hablo aquí de la fraternidad San Pío X. No piden novedades, no piden poder, piden obispos, porque sin obispos no hay sacerdotes, y sin sacerdotes no hay sacramentos, y sin sacramentos la Iglesia no sobrevive de manera real. Han pedido, han esperado, no han recibido ninguna respuesta que afronte la realidad. Lo diré claramente. Cuando la herejía es tolerada, pero la tradición es estrangulada, algo va terriblemente mal. Cuando quienes rompen con la doctrina son bienvenidos y quienes se adhieren a ella son tratados como sospechosos, la autoridad ha traicionado su razón de ser. Esto no es la voz de la rebelión, es un hecho. Habrá quienes digan, pero hay que esperar. Y habrá quienes digan, pero hay que confiar. Habrá quienes digan, pero hay que ser pacientes. La paciencia es una virtud, pero la paciencia no es contemplar cómo muere el sacerdocio mientras los responsables se niegan a actuar. La confianza es necesaria, pero la confianza no es fingir que el silencio es sabiduría cuando no lo es. La obediencia es santa, pero la obediencia nunca ha sido cooperar con la erosión de la fe. Llega un momento en que seguir esperando se convierte en una forma de capitulación, y ese momento ha llegado. Sé que algunos retrocederán al oír esto. Dirán que este lenguaje es demasiado fuerte. Dirán que sacude.
Mejor así, porque una iglesia que nunca es sacudida por la verdad ya está dormida. Nuestro Señor sacudía a la gente constantemente, volcó las mesas, denunció la hipocresía, advirtió a los pastores que se alimentaban a sí mismos en lugar de a su rebaño. No habló con suavidad a quienes deformaban la verdad, amparándose en su autoridad. Y no me interesa una paz comparada con silencio. No me interesa una unidad que nos exige mentirnos a nosotros mismos. No me interesa una estabilidad al precio del abandono. La línea ha sido trazada. Se traza cada vez que un sacerdote fiel es castigado por hacer lo que hicieron los santos. Se traza cada vez que el error es tolerado, porque corregirlo sería incómodo. Se trata cada vez que Roma elige el silencio cuando se requiere claridad. Y esto debe decirse alto y claro. Estas líneas nunca las trazan quienes buscan el conflicto. Las traza la realidad cuando la autoridad se niega a actuar. En el Álamo, los hombres que cruzaron la línea no creían que fueran a ganar. Sabían que probablemente perderían. La cruzaron porque rendirse habría significado renegar de lo que eran y abandonar aquello que se les había pedido defender. Ese es el dilema ante el cual se encuentra hoy la Iglesia. No entre victoria y derrota, sino entre fidelidad y abandono. Entre verdad y decadencia organizada. Entre santos y administradores. No llamo a la rebelión, llamo a la honestidad. No llamo al caos, llamo al valor. No llamo a nadie a abandonar la iglesia, llamo a la iglesia a recordar quién es. Porque si no estamos dispuestos a defender el sacerdocio, no defenderemos los sacramentos. Y si no estamos dispuestos a defender la fe cuando tiene un costo, entonces ya estamos retrocediendo ante la línea. La historia tomará nota de esa elección. La iglesia no necesita más silencio, no necesita más retrasos, no necesita más frases prudentes que no dicen nada. Necesita hombres que se levanten, hablen y, si es necesario, sufran sin ilusiones. Porque la línea ya no es teórica, está ahí. Y cada uno de nosotros, obispo, sacerdote, laico, ya está eligiendo su lugar. Ahora dejaré las explicaciones, porque llega un momento en que explicar se convierte en evitar, y las palabras se vuelven una manera de retrasar la obediencia. La línea ya no está en los libros de historia, ya no es teórica, ya no es algo que se debata en conferencias o a puerta cerrada. Está ahí, y no pregunta cuál es tu posición, ni cuántos te siguen, ni si has formulado tus frases con cautela. Pregunta una sola cosa. ¿Estarás del lado de la verdad cuando te cueste algo? Porque eso es lo que, al final, hay que decir sin adornos y sin excusas. Una iglesia que no defiende su sacerdocio no sobrevivirá. Una iglesia que considera la fidelidad como peligrosa y el error como pastoral ya ha empezado a capitular. Una iglesia que responde a las urgencias con silencio elige la descomposición en lugar del valor. Esto no es un insulto, no es una amenaza, es un diagnóstico. Y los diagnósticos existen para despertar a las personas y llamarlas a la acción. No hay zona neutral. No hay terreno donde uno pueda esperar tranquilamente, a resguardo, esperando que otro actúe. El silencio es, en sí mismo, una toma de posición. Esperar es ahora una decisión. La línea se traza cada vez que se pide a la verdad que espere, cada vez que se excusa el error, cada vez que se castiga el valor, cada vez que un pastor se aparta. Y lo más aterrador en momentos así no es que algunos elijan mal, es que muchos elegirán en silencio, diciéndose a sí mismos que no eligen nada. La historia no estará de acuerdo con ellos. Cristo tampoco, porque nuestro Señor no preguntará si estuvimos cómodos, preguntará si fuimos fieles. No preguntará si preservamos nuestro estatus, preguntará si cargamos con nuestra cruz. No preguntará si sobrevivimos, preguntará si amamos la verdad más que nuestra propia seguridad. Concluiré, pues, esta carta como debo hacerlo. No con una estrategia, ni con un programa, ni con otra conversación más, sino con un llamado a ponerse de rodillas. Si su corazón se entremece al oírme, no lo anestesien. Si están enojados, pregúntense por qué. Si tienen miedo, reconózcanlo.
luego recen. No para que la iglesia se vuelva más fácil, sino para que vuelva a ser santa. Recen por obispos que hablen incluso cuando hablar les cueste todo. Recen por sacerdotes que permanezcan fieles, incluso cuando sean abandonados. Recen por Roma, no para que gestione esta crisis, sino para que responda a ella. Y recen por ustedes mismos, porque la línea ya está ahí. Y cuando el ruido cese, cuando las sillas dejen de golpearse y ya no quede nada detrás de lo cual esconderse, cada uno de nosotros tendrá que responder a la única pregunta que importa. ¿De qué lado nos colocamos? Que Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor Joseph E. Strickland, Obispo Emérito. Otras noticias de actualidad. Orden y jurisdicción. El Vaticano en la encrucijada. Brasil. Amenaza de excomunión por la celebración de la misa tridentina. Alemania. Los obispos eligen a un defensor del progresismo. Estados Unidos. El negocio de la procreación bajo demanda. Estas y otras noticias de actualidad encuéntralas en nuestra página oficial. Mantente informado. fsspx.news.